Las declaraciones que recientemente dio un político de Estados Unidos en contra del presidente Gustavo Petro deberían ser rechazadas por absolutamente todos los colombianos sin importar la ideología. Deberían estar esas palabras en primera plana a través de los medios tradicionales de comunicación, pero resulta que no. Ahora, hipócritamente, los medios tradicionales le exigen explicaciones al presidente Gustavo Petro, cuando en realidad las explicaciones se las deberían estar exigiendo y pidiendo a Álvaro Leiva, ex canciller de nuestro país, que fue el que prácticamente inició todo esto. ¿Por qué? Pues porque resulta que el ex canciller pues fue quien nombró a políticos estadounidenses, que se escucha además en esas grabaciones, y en donde él lo que hace es decir que está detrás de varios políticos estadounidenses, posiblemente según él porque quería reunirse con ellos para consumar el golpe de estado que terminaría tumbando al presidente Gustavo Petro. Pero este país, sobre todo los medios tradicionales y los uribistas, son tan hipócritas que las explicaciones no se las exigen al ex canciller, sino al presidente Gustavo Petro, que es una víctima de absolutamente todo esto. Pero lo más indignante de todo lo que está sucediendo en este momento es que un político estadounidense se atreva a llamar matón y narcoterrorista al presidente Gustavo Petro, palabras que deberían ser rechazadas por absolutamente todos, principalmente por los que piden que hay que bajarle el tono, que hay que bajarle la violencia, que hay que bajarle a esos discursos de odio. Pues resulta que esos mismos uribistas, medios tradicionales de comunicación y también precandidatos presidenciales, como el caso de Vicky Dávila, prácticamente validan completamente lo que dice este político estadounidense. Ya les voy a contar a ustedes qué fue lo que sucedió, porque también varias personas del gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunciaron al respecto, no se quedaron callados. Grandes mensajes que además nos deja completamente claro que Colombia ya dejó de arrodillarse a Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, específicamente desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, porque si hubiera seguido la derecha en Colombia, seguiría arrodillada a Estados Unidos, y eso es lo que le gusta también a los políticos estadounidenses. Pues antes de irnos para allá, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que siguen dejando su suscripción aquí abajito en el botón. No olviden también seguirnos a través de las redes. Momento también de que vayan dejando su like, de que vayan dejando sus comentarios y por supuesto de que nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. En el primer comentario que aparece aquí abajito en este video, allí aparece un enlace que los va a llevar a nuestro canal de WhatsApp para que tengamos una comunicación mucho más cercana. Este canal, para que ustedes lo sepan, cada vez que les llegue un mensajito es enviado ya sea por Ricardo Malagón, nuestro compañero coequipero, o si no, entonces lo estoy enviando yo para que ustedes lo sepan de antemano. Pues bueno, antes de irnos a lo que sucedió con Vicky Dávila, que es bastante preocupante cómo ese político estadounidense que llama matón y narcoterrorista al presidente Gustavo Petro, lo que hace es validar lo que dice Vicky Dávila, que incluso Vicky Dávila tiene hasta fotografías con él, político que además fue mencionado también por Álvaro Leiva, que se escucha en esas grabaciones. Quiero que ustedes observen lo que recientemente publicó RTBC. Ellos mencionan: el presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, en respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de retirar a su encargado de negocios interino en Bogotá, John McNamara. La declaración fue realizada a través de la red social de X, donde el mandatario señaló, abro comillas, corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, llamo a consultas a nuestro embajador en ese país, Daniel García Peña. Este fue el mensaje que el presidente Gustavo Petro publicó a través de sus redes sociales. Él allí hace un resumen básicamente del por qué llamó al embajador que está en este momento en Estados Unidos, y él dice: todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump las he escrito personalmente y este comunicado igualmente. Lo hago desde mi pensamiento y mis manos. Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña en los Estados Unidos. Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno.
El presidente Gustavo Petro lo que hace allí es enumerar básicamente las razones por las cuales él decidió llamar al embajador de Colombia en los Estados Unidos. Inicia mencionando que llamó al embajador para hablar de la descarbonización de la economía y transición energética, de la revitalización de la selva amazónica y la selva del Chocó, del ataque decidido de los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, uno de los temas, diría yo, también más importantes, primordiales, que ha sobresalido en nuestro país, porque no hay día en el que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fuerza Pública hable de incautaciones o de capturados. Y eso, por supuesto, es algo sumamente importante que incluso hasta la derecha y la oposición no ha querido reconocer. Habla también del Tratado sobre la Inmigración, reconociendo el derecho de los Estados Unidos a recibir o rechazar a sus visitantes. También de la colaboración del gobierno de los Estados Unidos en la construcción de una reforma del sistema financiero mundial para que se pueda cambiar deuda por acción climática. De juntar esfuerzos en la construcción de la paz regional, las salidas políticas y dialogadas a los conflictos de Venezuela, Cuba y Haití, con fin de los bloqueos e intensificación de las relaciones económicas, culturales y políticas, y también de la realización de la cumbre de Estados Unidos, CELAC, es lo que pide allí el presidente Gustavo Petro, del por qué en este caso es necesaria esa reunión, es necesaria esa llamada que él hace al embajador de Colombia en los Estados Unidos. Sin embargo, pues hay algo que todos los colombianos deben recordar. Y es que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, fue mencionado en esos audios por parte del ex canciller Álvaro Leiva. Es decir, pues creo yo, creeríamos absolutamente todos los colombianos de manera razonable que a quien los Estados Unidos debería estarle pidiendo explicaciones es a Álvaro Leiva. No al presidente Gustavo Petro, que es una víctima en todo esto. No al presidente Gustavo Petro, que querían tumbar del poder, que querían atentar contra la democracia única y exclusivamente para sacarlo de su mandato, para sacarlo de un gobierno legítimamente elegido por todos los colombianos. Observen ustedes lo que escribió aquí Marco Rubio. Él dice: llamamos a nuestro encargado de negocios interino en Bogotá, interino. Esto quiere decir que somos tan pequeños para los Estados Unidos que no son ni siquiera capaces de, en este caso, nombrar a una persona en propiedad en Bogotá. Frente a eso es lo que nos hemos venido enfrentando y lo que el presidente Gustavo Petro ha buscado toda la dignidad posible para nuestro país. Continuemos. Para consultas urgentes tras las declaraciones infundadas y irreprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano. Nuestra nación está comprometida con la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y con el pueblo colombiano. Seguiremos comprometidos con las prioridades compartidas, incluyendo la seguridad y la estabilidad. Hay que rescatar que Marco Rubio, contrario a el político Jiménez, al político Carlos Jiménez, pues aquí no menciona al presidente Gustavo Petro. Simplemente dice que hay declaraciones infundadas por parte de altos funcionarios del gobierno colombiano. Pues hubieran mencionado allí exfuncionarios, ¿no? Empezando por ahí, porque Álvaro Leiva pues ya no hace parte del gobierno nacional, a pesar de que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro y demás. Pero entonces, sí quiero que recordemos y que no se nos pase, por favor, los audios en los que efectivamente Álvaro Leiva mencionaba la ayuda que él estaba buscando de Estados Unidos para poder tumbar al presidente Gustavo Petro. Hablaban en esos audios incluso de que su hijo contaba con muy buenos contactos en Estados Unidos. Vean esto. El ex canciller y su hijo Jorge Leiva cuentan con buenos contactos entre las filas del Partido Republicano de Estados Unidos. Por esa vía le pidieron a sus amigos que les organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz Balart, representante por Florida, el mismo que acabamos de leer, que dice que hay declaraciones infundadas, peligrosas de altos funcionarios del gobierno contra Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila, Mario Díaz Balart. Los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado, explica Leiva en las grabaciones. También tenían la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Jiménez. ¿Quién es Carlos Antonio Jiménez?
Carlos Antonio Jiménez es un político estadounidense que justamente también él, a través de su cuenta de X, muy responsablemente, publicó lo siguiente. Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya. Petro, el presidente Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, ¿en qué momento dijo que él, o sea, él por su lado, que Estados Unidos estaba intentando atentar contra la democracia? ¿En qué momento lo dijo el presidente Gustavo Petro? Aquí la pregunta o la afirmación que debería estar haciendo Carlos Jiménez, político de Estados Unidos, es por qué Álvaro Leiva los menciona. Si no tienen absolutamente nada que ver en lo que dice Álvaro Leiva en esos audios que acabamos de leer justamente en esa nota que publicó el diario El País de España el fin de semana, dice que Álvaro Leiva los estaba buscando a ellos para ejercer presión internacional y así tumbar al presidente Gustavo Petro. Pero resulta que, no contento con eso, dice lo siguiente: estamos con el pueblo colombiano amante de la libertad, no con el matón narcoterrorista socialista que vive en Casa de Nariño. Estas palabras deberían estar siendo rechazadas por absolutamente todos, por los de derecha, por los de izquierda, por los del mal llamado centro, los que piden paz en el país, los que piden bajarle el tono, los precandidatos presidenciales deberían estar rechazando contundentemente estas palabras. Pero resulta que no. Viven tan arrastrados ante Estados Unidos, viven con su dignidad tan en el piso, que siguen validando descalificativos como estos que realiza un político de Estados Unidos en contra del presidente Gustavo Petro. Se le olvida a este político, porque él dice que supuestamente está con el pueblo colombiano amante de la libertad. Pues no se le nota, señor Carlos Jiménez, porque se le olvida que el presidente Gustavo Petro fue legítimamente elegido por millones de colombianos. Entonces, él solamente está con los que votaron por Rodolfo Hernández y por el voto en blanco, o con quiénes está realmente. ¿A qué pueblo colombiano se refiere el representante Carlos Jiménez? Pues frente a ese trino, Vicky Dávila, precandidata presidencial, no salió indignada, no salió a rechazar los comentarios, sino que por el contrario prácticamente lo que está haciendo es validarlos. Vean, ella escribe: el congresista de los Estados Unidos, Carlos Jiménez, dice que Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya. Lo llama matón narcoterrorista socialista que vive en la Casa de Nariño. Cero rechazo. Cero indignación, completa validación frente a esos descalificativos del señor Carlos Jiménez en contra del presidente Gustavo Petro. Pero además, se tensionan relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Petro. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro? A quien deberían estarle exigiendo respuestas contundentes es a Álvaro Leiva. ¿Por qué al presidente Gustavo Petro? Porque Vicky Dávila dice que el culpable supuestamente de la tensión que se está viviendo en este momento es el presidente Gustavo Petro. El que armó todo esto es única y exclusivamente Álvaro Leiva. A él deberían exigirle respuestas. El mandatario colombiano vinculó a congresistas estadounidenses con un supuesto golpe de Estado en su contra. ¿Petro? El presidente Gustavo Petro vinculó a congresistas estadounidenses con un supuesto golpe de Estado en su contra. ¿De verdad fue Petro, Vicky Dávila? Porque todos los colombianos leímos allí esa columna, leímos allí esa información que publicaba el diario El País, y no fue el presidente Gustavo Petro, fue Álvaro Leiva. Él fue el que vinculó a políticos estadounidenses para que ejercieran presión y que así se pudiera tumbar al presidente Gustavo Petro. Vean, es que están las pruebas. Esta es la nota publicada por el excanciller, por el diario El País de España sobre el excanciller Álvaro Leiva. Y aquí se menciona, se habla de personas como Mario Díaz Balart, se habla de los Díaz Balart, se habla de Carlos Antonio Jiménez, el mismo que en este momento está nombrando al presidente Gustavo Petro como matón narcoterrorista. El presidente Gustavo Petro no fue el que inició todo esto, fue Álvaro Leiva. Y es algo que está intentando aquí tergiversar completamente la señora Vicky Dávila de Géneco.
El gobierno Trump calificó estas versiones como infundadas y reprobables y llamó a su encargado de negocios a consultas. Las próximas horas serán cruciales. Petro sigue poniendo en riesgo la relación diplomática histórica con la Casa Blanca. Los únicos perjudicados son los colombianos. ¿Petro está poniendo en riesgo las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca o es Álvaro Leiva? ¿O nos están confirmando que lo que dice Álvaro Leiva allí es verdad? ¿Cuál de todas esas opciones, señora Vicky Dávila? Y lo más preocupante, el mismo Carlos Antonio Jiménez, el mismo mencionado en esos audios por parte de Álvaro Leiva, valida completamente lo que dice Vicky Dávila. Estimada Vicky, la sociedad civil colombiana tiene que seguir de pie ante los patéticos intentos de Gustavo Petro de socavar la democracia de su país. Colombia puede volver a ser el gran aliado de los Estados Unidos en la región. Estados Unidos pretende, o mejor aún, quiere que Colombia siga siendo arrodillada, que Colombia le siga lamiendo los pies al gobierno de Estados Unidos, porque este gobierno de izquierda y progresista ha sido el único y primer gobierno que se le ha parado duro. Así, con todas las letras y coloquialmente lo podemos decir, que se le ha parado duro al gobierno de Estados Unidos, que ha dejado completamente claro que Colombia no es por allá el del rincón frente a Estados Unidos, que Donald Trump, que Estados Unidos no es que mejor dicho sea la gloria, no es que sea el único país importante en el mundo, no señores. ¿Por qué quieren los uribistas seguir haciendo que Colombia sea prácticamente el tapete de los Estados Unidos? ¿Por qué quieren eso? Tal cual lo mencionaba incluso la misma senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, que decía que calladitos nos veíamos más bonitos frente a Estados Unidos. Nos quieren seguir teniendo allí, pues, en los últimos espacios frente a Estados Unidos. Pero ¿quién es este hombre? Véanlo ustedes aquí con Vicky Dávila. Nos quedan muchas más preguntas que respuestas. ¿Estará Vicky Dávila posiblemente detrás de este golpe de estado que además fue mencionada también en los audios de Álvaro Leiva? Y que esa llamada que ella le hace al ex canciller, pues no es una prueba irrefutable como ella lo quiso hacer ver, porque así lo dijo a través de sus redes, que era una prueba irrefutable y que supuestamente eso demostraba completamente su inocencia y que ella no tenía absolutamente nada que ver. Pero vean ustedes aquí a Carlos Jiménez, el mismo que le dice matón y narcoterrorista al presidente Gustavo Petro, el que valida los comentarios de Vicky Dávila y el que posa al lado de ella, en fotografías en Estados Unidos además. Varias personas se pronunciaron frente a esto. Armando Benedetti a través de su cuenta de X escribió lo siguiente: qué paradoja que uno tenga nombres latinos y quiera que lo llamen por Peter o George. Para un latino no hay peor ataque que el de otro latino que cree que su raza es superior por tener ciudadanía estadounidense, cuando ni su papá ni su abuelo la tenían. Este señor no respeta ideologías diferentes a la de su ultraderecha. Cree en razas superiores e imperios invasiones. Con ese lenguaje y esos pensamientos uno puede creer que sí habría un golpe de estado, a él le gustaría. Completamente de acuerdo. Aquí las respuestas las debería estar dando Álvaro Leiva. No se deberían estar exigiendo al presidente Gustavo Petro. Y con lo que el señor Carlos Jiménez nos está diciendo, pues prácticamente está validando que sí se realice ese golpe de estado, que sí tumben al presidente Gustavo Petro. No están defendiendo la democracia de un país, no están defendiendo a un gobierno que fue elegido legítimamente. Y frente a eso también el ministro de Trabajo Antonio Sanguino se pronunció: que un congresista cubano estadounidense agreda verbalmente al presidente de Colombia Gustavo Petro es una inaceptable afrenta a nuestra nación y soberanía. Su actitud contra Colombia reniega de su origen latinoamericano, creyéndose gringo, nacionalidad obtenida a costa de su pueblo, pretende pisotearnos y no lo logrará. La dignidad de Colombia se respeta. Es lo que dice aquí Antonio Sanguino. Y con esto que el ministro de Trabajo dice, con lo que finaliza, quiero que lo complementemos con este lindo mensaje, lo tengo que decir, que publica el ministro Daniel Rojas Medellín. Vean esto. Es motivo de orgullo tener un presidente que ante el mundo se yergue con la frente en alto para defender la dignidad de su pueblo.
Las potencias acostumbradas a que los presidentes de Colombia se arrodillaran, se regalaran y lamieran sus suelas, se resisten a que hoy Colombia tenga un representante que no hinca la rodilla. Lo que es ira para quienes se creen dueños del mundo es orgullo para quienes tenemos el valor de ser colombianos. Amamos nuestra patria y nos enaltecemos por pertenecer al país de la belleza, al corazón del mundo, quienes podemos mirar a cualquier ciudadano del globo de igual a igual porque hace rato dejamos de ser colonia, porque entendemos que la espada de Bolívar no se desenfundó en vano y que la vida planetaria tiene en Latinoamérica la garantía de ser preservada. Respetamos a los ciudadanos del norte, pero Latinoamérica tiene el derecho que tuvieron sus sociedades a ser dueñas de su propio destino. Colombia se decidió a cambiar y cambiará porque somos potencia mundial de la vida. No seremos, lo somos y no tiene nada de quimérico que la vida triunfe sobre la muerte. Este mensaje es realmente hermoso. Colombia dejó de ser arrodillada, Colombia deja de ser el tapete de Estados Unidos, Colombia deja de lamerle los zapatos a los Estados Unidos y eso es lo que evidentemente, claramente odian rotundamente los uribistas que durante años, durante décadas han convertido a Colombia prácticamente en el tapete para que se limpien los pies de Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro llegó a darle dignidad a los colombianos, pero sobre todo el presidente Gustavo Petro en reiteradas oportunidades ha sido realmente contundente, porque Colombia, contrario a lo que muchos creen, es un gran país. El mismo ministro de Educación lo dice. Colombia es orgullo, es el país de la belleza. Nos enorgullece pertenecer a este país, al corazón del mundo. Así es. Pues bueno, quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. Cuéntenos por favor qué opinan frente a lo sucedido con esas declaraciones por parte de los políticos estadounidenses. No han sido rechazadas en lo absoluto por ningún político de derecha ni uribista. Están siendo validadas esas descalificaciones del político Carlos Jiménez de Estados Unidos que llamó al presidente matón y narcoterrorista. Vicky Dávila lo que hace es respaldar esas declaraciones. Los mismos que dicen que hay que bajarle al tono, pero cuando están atentando en palabra contra el presidente Gustavo Petro, pues que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, que por supuesto pues es tratar mal, despotricar y también seguir con sus mentiras a través de los medios y a través de las redes sociales. Los leo a todos a través de los comentarios, no olviden compartir, no olviden suscribirse, no olviden seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto no olviden dejar aquí abajito sus comentarios y seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. A todos como siempre, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.